Cultura cristiana. Cultura cristiana. El cenáculo digital de encuentro y diálogo para conocer, amar y seguir a Cristo a través de la Iglesia. Dirigido por el Padre Juan Carlos Trejo. Comenzamos. Hola, bienvenidos a este encuentro digital para conocer la fe y seguir a Cristo. Les saluda Juan Carlos Trejo y este es nuestro primer encuentro del año 2021. Nuevamente, bienvenidos. Iniciamos. En este primer encuentro quiero compartir con ustedes unas ideas sobre el mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, para la Jornada Mundial de la Paz, que se celebra cada 1 de enero. Esta jornada nació con Pablo VI ya hace 54 años, cuando fue convocada el 8 de diciembre de 1967, 2 años después de que culminara el Concilio Vaticano II. El mismo Papa Pablo VI dio inicio a la tradición del mensaje que aborda el tema escogido cada año con motivo de esta celebración. En este año 2021, el Santo Padre nos regala el mensaje titulado La cultura del cuidado como camino de paz. Sobre esto vamos a platicar en los siguientes minutos. De entrada en el mensaje, el Santo Padre habla sobre la crisis que ha provocado la enfermedad del coronavirus, la COVID-19. Una crisis que no solo es sanitaria, dice el Papa, sino un fenómeno multisectorial, mundial, que ha agravado la crisis climática, alimentaria, económica y migratoria, que también ha proporcionado grandes sufrimientos y penurias, ¿verdad? Así nos dibuja el Papa el panorama del año 2020. A renglón seguido, el Papa recuerda a todas las personas que han sufrido a causa de la pandemia, especialmente a las que han perdido algún ser querido, algún familiar, y a los que se han quedado sin trabajo. Y luego, también recuerda el Papa a las personas que han trabajado de lleno combatiendo: enfermeros, médicos, farmacéuticos, investigadores, voluntarios, capellanes, al personal de los hospitales, centros de salud, que hasta el día de hoy siguen teniendo dedicación y sacrificio, ¿verdad? Algunos de ellos también perdieron sus vidas. De esta manera el Papa lo recuerda en este mensaje. Luego el Papa hace como una justificación de su mensaje. ¿Y por qué el Papa habla ahora sobre la cultura del cuidado? Viendo el panorama, dice el Papa de esta manera: es doloroso constatar que lamentablemente, junto a numerosos testimonios de caridad, están cobrando nuevo impulso diversas formas de nacionalismo, racismo, xenofobia e incluso guerras y conflictos que siembran muerte y destrucción. Estos y otros eventos que han marcado el camino de la humanidad en el último año nos enseñan la importancia de hacernos cargo los unos de los otros y también de la creación para construir la sociedad basada en las relaciones de fraternidad. Por eso he elegido como tema de este mensaje la cultura del cuidado como camino de paz. Cultura del cuidado para erradicar la cultura de la indiferencia, del rechazo, de la confrontación que suele prevalecer hoy en día. Entonces el Papa mira el panorama y dice: dado estas circunstancias, yo quiero proponer este tema, la cultura del cuidado, porque con esa vamos a vencer la indiferencia, el rechazo y la confrontación. Entonces, ahí es la idea del Papa, ¿verdad? Promueve la cultura del cuidado porque quiere que nosotros, al reflexionar sobre esto, vayamos creando conciencia de lo importante que somos los unos y los otros. Ya en el número 2, el Santo Padre hace como una base bíblica de
este tema. Recoge algunos textos bíblicos que ayudan a sustentar sus ideas. En primer lugar, dice el Papa, Dios creador, origen de la vocación humana al cuidado. Lo primero que hace es que recuerda que el cuidado nace porque Dios así lo ha querido para la humanidad. En el relato bíblico de la creación, Dios confía el jardín plantado en el Edén, ¿verdad?, a las manos de Adán con la tarea de cultivarlo y cuidarlo. Génesis 2:15. Los verbos cultivar y cuidar describen la relación de Adán con su casa jardín e indican también la confianza que Dios deposita en él al constituirlo Señor y guardián de toda la creación. Entonces, el Papa dice, Dios creó la cultura del cuidado. Con Dios nació. Dios le dio esta vocación al ser humano. Luego el Papa pone en el contexto la historia de Caín y Abel, que conocemos muy bien. Dice, la excusa de Caín no es válida. Aquí cito literalmente al Papa, porque cuando Caín pregunta, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Sí, ciertamente, dice el Papa. Nosotros somos guardianes de todos, ¿verdad? Hay una relación inseparable entre todos. Por eso, el ser humano está llamado a cuidar. Así le dio Dios al hombre la tarea de velar por todo. Ahora, Dios no solo creó al hombre para que cuidara, sino que Él mismo le da ejemplo al hombre de cómo debe cuidar. Porque Dios creador es el modelo del cuidado. Ese ya es en el número 3 del mensaje del Papa. La Sagrada Escritura presenta a Dios no solo como creador, sino también como aquel que cuida de sus criaturas. Así lo describe el Santo Padre. Entre otros textos, el Papa habla sobre la celebración del jubileo y dice, con ocasión del jubileo, en el 7º año sabático, permitía una tregua a la tierra, a los esclavos, a los endeudados. En ese año de gracia se protegía a los más débiles, ofreciéndoles una nueva perspectiva de la vida, para que no hubiera personas necesitadas en la comunidad. Deuteronomio 15:4. Luego, en la tradición profética, también dice el Papa, hacían oír continuamente su voz en favor de la justicia para los pobres, quienes por su vulnerabilidad y falta de poder eran escuchados solo por Dios que los cuidaba. Salmo 34, Salmo 113. Ustedes pueden buscar estos textos en el mensaje del Papa. Avanza el Papa en su base bíblica sobre la cultura del cuidado, y ahora el ejemplo es Jesús. En el número 4, el cuidado en el ministerio de Jesús. La vida y el ministerio de Jesús encarnan el punto culminante de la revelación del amor del Padre por la humanidad. Juan 3:16. En su compasión, Cristo se acercaba a los enfermos del cuerpo y del espíritu y los curaba, perdonaba a los pecadores y les daba una vida nueva. Jesús era el buen pastor que cuidaba las ovejas. Cita aquí el Papa a Juan 10:11. Entonces, Jesús lleva a la práctica esta cultura del cuidado velando por todos, ¿verdad? Cuando Él se compadece de los demás, cuando Él vela de los demás. Y por supuesto, lo dice el Papa así, Jesús sella su cuidado hacia nosotros en la cruz y liberándonos de la esclavitud del pecado. Con eso nos abrió el camino del amor y nos dice a cada uno, sígueme y haz lo mismo. Entonces, Dios crea al hombre para que cuide. Él mismo es ejemplo de cómo cuida. Jesús realiza en su vida terrenal esta cultura del cuidado. Pero no se queda ahí, sino que los seguidores de Jesús, la iglesia primitiva, también llevó a la práctica esta cultura de cuidado. Las obras de misericordia espiritual y corporales constituyen el núcleo de servicios de caridad de la iglesia primitiva
dice el Papa Francisco. Y luego cita un texto, creo yo que lo conocemos, de Hechos 4:34, que más o menos recoge lo que el Papa dice. Se esforzaban por hacer de la comunidad un hogar acogedor, abierto a todas las situaciones humanas, listo para hacerse cargo de los más frágiles, ¿verdad? Nadie pasaba necesidad, más o menos así lo afirma Hechos de los Apóstoles. Pero después de la iglesia primitiva y a lo largo de los años, la iglesia siempre ha hecho presente esta cultura del cuidado, que se han concretizado en numerosas instituciones, hospitales, hospicios, orfanatos, hogares, refugios para peregrinos, entre otras cosas. Entonces la iglesia siempre ha llevado a cabo la cultura del cuidado, siempre lo ha hecho, cosa que no podemos nosotros decir estamos a cero, ¿verdad? No es así. Hasta el día de hoy seguimos haciéndolo. Bueno, el año pasado hubo muchas manifestaciones de esa cultura del cuidado que algunos hermanos cristianos católicos y también no católicos y no cristianos también velaron por los demás, especialmente por los que estaban pasando dificultades. Luego el Papa, ya en el número 6, lo propone de esta manera. Propone la gramática del cuidado y da el fundamento de esta cultura. La doctrina social de la Iglesia, ofreciéndose a todos los hombres de buena voluntad como un rico patrimonio de principios, criterios e indicaciones. De ahí se extrae la gramática del cuidado, es decir, las normas, las directrices que se ha de seguir para vivir la cultura del cuidado. ¿Cuáles son esas directrices? La dignidad y los derechos de la persona, el cuidado del bien común, la solidaridad y el cuidado y la protección de la creación. La dignidad y derechos de la persona, lo afirma el Papa. Cada persona humana es un fin en sí misma, nunca un simple instrumento que se aprecia solo por su utilidad. Ha sido creada para convivir en familia, en la comunidad, en la sociedad, donde todos los miembros tienen la misma dignidad. De esa dignidad se derivan los derechos humanos, también como los deberes de acoger y ayudar a los pobres, dice el Papa, ¿verdad? Especialmente a los enfermos, marginados, a cada uno de nuestros prójimos, cercanos o lejanos. Entonces, en primer lugar, la dignidad, ¿verdad? Porque cada persona tiene una dignidad que no debe ser atropellada. Por eso nosotros debemos de practicar la cultura del cuidado. Luego el bien común. ¿Qué es el bien común? El bien común es el conjunto de aquellas condiciones de vida social que permiten a los grupos y a cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Así definimos bien común. Por lo tanto, dice el Papa, nuestros planes y esfuerzos siempre deben tener en cuenta sus efectos sobre toda la familia humana. Lo que nosotros hagamos o no hagamos repercute en todos y trae consecuencias. Si nosotros obramos bien, ayudamos a los demás. Si nosotros obramos mal, también dañamos a los demás, porque todos vamos en la misma barca. El Papa cita esas palabras tan bonitas que realizó en aquel evento con la bendición muy especial en marzo del año pasado, el momento extraordinario de oración que él hizo, dice el Papa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos. Por estas razones que el bien común es importante que nosotros lo asumamos. Luego la solidaridad. ¿Qué es la solidaridad? Es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno para que todos seamos verdaderamente responsables de todo. La solidaridad es esa capacidad de ayudar a los otros, la capacidad de dar de nosotros, la capacidad de desprendernos de lo nuestro para ayudar al que lo necesita.
Por lo tanto, la solidaridad nos ayuda a ver al otro, dice el Papa, no como una estadística, sino como una persona que necesita mi ayuda. Y por último, la protección de la creación. Retoma la encíclica Laudato Si, de ahí extrae las palabras que nos recuerdan que debemos estar atentos al clamor de los necesitados y de la creación. Solo así puede surgir un cuidado eficaz de la tierra, nuestra casa común, y de los pobres, ¿verdad? Escuchando ese clamor, ¿qué es lo que nos dice las situaciones que está viviendo el planeta Tierra a causa de la contaminación y esas cosas, ¿verdad? Muy peculiar. El Papa, como él lo hace, dice que esta gramática, estos principios de la doctrina social son una brújula, norte, sur, este y oeste, los 4 puntos que nos ayudan a dirigirnos a un punto específico. Entonces, esta brújula, dice el Papa, nos lleva a un rumbo realmente humano, a que la globalización sea una globalización verdaderamente humana. A través de esta brújula, animo a todos a convertirse en profetas y testigos de la cultura del cuidado para superar las desigualdades sociales, dice el Papa, ¿verdad? Ahí está la cultura del cuidado. Entonces el Papa dice que esta es la brújula, que no debemos olvidar esta brújula para caminar exactamente hacia buen puerto. Algunos temas que toca el Papa, por ejemplo, el derecho humanitario, dice, lamentablemente muchas regiones y comunidades ya nos recuerdan en la época en que vivían en paz y seguridad. Muchas ciudades se han convertido en epicentros de inseguridad. Si no lo sabremos nosotros, qué difícil es caminar con sospecha de todo, ¿verdad? A pesar de cómo estamos, pero siempre hay sospecha. No nos sentimos totalmente seguros. Las personas se ven obligadas a huir dejando atrás no solo sus hogares, sino también la historia familiar y las raíces culturales. El ejemplo es la última caravana que va, ¿verdad? La última caravana de migrantes. Entonces, es una realidad. El Papa no está hablando cosas superficiales, sino es la realidad. Por eso pregunta, debemos detenernos y preguntarnos, ¿qué ha llevado a la normalización de los conflictos en el mundo? Y sobre todo, ¿cómo podemos convertir nuestro corazón y cambiar nuestra mentalidad para buscar verdaderamente la paz, la solidaridad y la fraternidad? Son 2 preguntas que creo yo deberíamos de contestarnos personalmente. ¿Qué es lo que ha llevado a la normalización de los conflictos? Ya no nos dice nada que suceda esto, que suceda lo otro, que salga este dañado, que salga el otro, los insultos, nos hemos normalizado, ya no anhelamos la paz, sino pareciera que no anhelamos la paz, sino que anhelamos estar en pleito. Y luego dice, ¿cómo podemos convertir nuestro corazón y cambiar nuestra mentalidad? Bueno, ahí está la gramática, la brújula, ¿verdad? Ya avanzamos en el punto número 8 y el Papa propone un camino para realizar la cultura del cuidado o para educar. Primero dice así, ¿verdad? Que es un proceso educativo. Eso indica que no es algo que surge de la noche a la mañana, sino que va por etapas, va avanzando, va madurando día a día. Por eso es un proceso educativo. ¿Y cómo se ve este proceso? ¿Cómo se realiza? Primero en la familia. Ahí se aprende a vivir en relación y en respeto mutuo, dice el Papa. Qué importante es el papel de la familia para promover la cultura del cuidado, porque allí uno aprende a respetarse y a cuidarse. Porque qué triste es cuando en la familia surgen problemas, pleitos y estas cosas. Ahí es donde uno aprende, ¿verdad?, que el otro es diferente y que por lo tanto yo debo respetar al otro. Mis hermanos no son mis rivales, mi competencia, sino son mi misma sangre la que debo cuidar y respetar. Luego, en colaboración con la familia están las escuelas, las universidades y los medios de comunicación social que deben o están llamados a transmitir un sistema de valores basado en el reconocimiento de la dignidad de cada persona, dice el Papa. La escuela debe enseñarnos
La universidad debe enseñarnos a respetarnos, a cuidar la dignidad de cada persona. La educación constituye uno de los pilares más justos y solidarios de la sociedad, dice el Papa Francisco. Luego, las religiones en general, ¿verdad? Las religiones deben promover, deben transmitir a sus fieles la solidaridad, el respeto a las diferencias, la acogida, el cuidado de los hermanos y hermanas más frágiles, ¿verdad? Es decir, la religión no debe motivar al conflicto, sino debe motivar a los valores que nos ayuden a promover la paz. En este caso, promover la cultura del cuidado. Luego, todas las instancias que son protagonistas en la sociedad, organizaciones internacionales, gubernamentales, no gubernamentales, funcionarios, todos los que tienen de alguna manera el trabajo en la sociedad, pues también deben promover estos valores, invita el Papa. Y llegamos al final, al punto 9, donde el Papa dice: no hay paz sin la cultura del cuidado. ¿Pero qué es la cultura del cuidado? Todo esto, un compromiso común, así comienza el Papa. Es un compromiso común, solidario, participativo, para proteger, promover la dignidad y el bien de todos, con una disposición al cuidado, a la atención, a la compasión, a la reconciliación y a la recuperación, al respeto y la aceptación mutua. Es un camino privilegiado para construir la paz. Leo esta cita especial del Papa. En muchos lugares hacen falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas. Se necesitan artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro con ingenio y audacia. El Papa Juan Pablo II, en su visita a El Salvador, también invitó a ser artesanos de la paz. Es una llamada muy directa para nosotros a construir y ser artesanos de la paz. No podemos seguir promoviendo la cultura del miedo, la cultura del descarte, del odio, de la indiferencia. Y de hecho así termina el mensaje, ¿verdad? Llegamos ya al punto final del mensaje y dice el Papa: no cedamos a la tentación de desinteresarnos de los demás, especialmente los más débiles. No nos acostumbremos a desviar la mirada, sino comprometámonos cada día concretamente para formar una comunidad compuesta de hermanos que se acogen recíprocamente y se preocupan los unos de los otros. La iglesia es el lugar de los hermanos. Nos llamamos hermanos, pero tiene que ser una realidad. Unos hermanos que se cuidan, que se acogen, que se protegen. Ojalá, queridos hermanos, que estas ideas nos ayuden a promover, a vivir la cultura del cuidado como lo quiere el Papa Francisco. Gracias por llegar hasta acá. Te espero en el próximo podcast. No olvides que puedes compartir o comentar este contenido. Dios te bendiga.